Hola, bienvenidos. Os traigo hoy un nuevo relato de Carlos Wayne. Su título, La puerta de arriba. Comenzamos la lectura. Aquella noche recuerdo que hacía rasca. Y lo recuerdo porque para no hacer ruido anduve descalzo. Ya sabes lo frío que está este suelo de terracota en invierno. Y en la casona, cualquier ruido. Entré sigilosamente en la habitación de mamá. Y al ver la botella vacía de Larios sobre la mesita, supe que no se despertaría por nada. Aún así estaba aterrado. ¿Te lo imaginas? Cogí la llave del cajón mientras miraba nerviosamente sus ojos cerrados. Llegué a mi habitación y le hice una foto a la llave con la vieja cónica. Pasó casi una semana hasta que pude recoger la foto revelada, junto con la que sacamos en el pantano cuando lo del coche aquel que cayó al agua. No, tú eras muy pequeña para acordarte. Papá aún estaba con nosotros. Fueron las últimas vacaciones antes de que se fuera con... Bueno, ya sabes con quién. El caso es que una vez que tuve la foto de la llave en papel, la recorté y usándola como plantilla sobre una de las latas de tu papilla, recorté una copia de hojalata de aquella llave. Te vas a reír. Yo solo quería recuperar los tebeos de Mortadelo y Filemón de papá. Y como mamá guardó todo lo de él bajo llave, esa misma noche me acerqué a la puerta y creí oír un ruido dentro. Metí despacio mi llave de hojalata y antes de girarla, otro ruido. Pensé que mamá estaría dentro, así es que me fui a la cocina, pero mamá estaba allí contigo. Al día siguiente volvimos a Madrid y no pude recuperar los tebeos. ¿Y por qué me cuentas ahora eso? Miré a mi hermana con ternura. Aún tenía los ojos llorosos. Había sido un día tenso. Han pasado 30 años. ¿Te imaginas los tesoros que podía haber allí dentro? Acabamos de enterrar a mamá. Estoy cansada. No puedes hacerlo sin mí. Está anocheciendo ya. Es tarde. Ay, yo quiero irme a casa. Mi hermana me miró esperando una respuesta hasta que la sonrisa primero y la carcajada después evidenciaron una vez más lo bien que me conocía. Me daba miedo. Me seguía dando miedo abrir aquella puerta al pasado, a mi padre. Sin dejar de sonreír, suspiró con resignación. Subimos despacio la escalera hacia la segunda planta. La habitación de mi madre seguía con la cama deshecha, sin ningún indicio de que hubiera fallecido tan solo 2 días atrás, excepto quizás por la asesina paciente medio vacía, la que está sobre la mesita de noche. Llegamos a la puerta. La sensación de que era más pequeña de lo que recordaba me hizo sentir más seguro. Podía sentir su mirada de frustración mientras yo dudaba si introducir o no aquella llave casera de hojalata y descubrir los ansiados tesoros. Giré la llave y la cerradura cedió. Nos miramos como si fuéramos niños de nuevo. La puerta, cerrada durante más de 3 décadas, se abrió suavemente, sin necesidad de ser empujada. Sin atreverme a entrar, alargué el brazo hasta localizar a tientas el interruptor de la luz. Por supuesto no funcionaba. Mi hermana sacó su teléfono de nuevo y a punto estuve de ceder y decirle que sí, que mejor lo dejábamos para mañana. Pero para mi sorpresa, encendió la aplicación de la linterna y la habitación cejó en su intento de ocultar el pasado. Sin darnos tiempo a deleitarnos con las supuestas reliquias allí dormidas, la luz del iPhone primero y nuestros ojos después quedaron hipnotizados. Dos figuras, al fondo, sentados en sendas sillas, espalda contra espalda. Nos daban la bienvenida cual escaparate en tienda de moda. Mis temores infantiles dieron paso al desasosiego adulto. Y a medida que nos acercamos, el grito de terror de mi hermana no desató a los viejos y enamorados huesos amarrados a la silla, pero sí liberó el odio atesorado durante toda una vida en la que desacertadamente me supe abandonado. Y hasta aquí este relato corto de Carlos Wayne. Nos vemos en la próxima entrega.